Familia preciosa, muchas bendiciones. ¿Cómo está esa banda sumillosa? Bien contentos de estar nuevamente reunidos alrededor de la preciosa palabra de Dios. Y en esta ocasión, continuando en nuestra reflexión, en nuestra lectura, no solamente los domingos, sino en nuestras células a través del Evangelio de Mateo. Como lo hemos señalado bastantes veces, este es solamente una parte de esta experiencia de enseñanza, de capacitación, que es parte de nuestra declaración de visión. Nos equipamos, somos intencionales en equiparnos en la palabra de Dios para sumarnos a esta restauración que el Señor está haciendo de su mundo hasta que todo el mundo sea lleno de su conocimiento. Estamos en Mateo capítulo 6. Abramos nuestras Biblias en el capítulo 6 de Mateo, en esta ocasión comenzando en el verso 7. Mateo 6, verso 7. Doy lectura al texto. Y orando no usen vanas repeticiones, como la gente de las naciones que piensa que por su palabrería serán escuchados. No se hagan pues semejantes a ellos, porque su Padre sabe de qué cosas tienen ustedes necesidad antes que ustedes se las pidan. Ustedes pues orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonan a los hombres sus ofensas, les perdonará también a ustedes su Padre Celestial. Mas si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre Celestial perdonará las suyas. Oramos. Precioso Dios, gracias por tu eterna, preciosa, poderosa palabra, Señor, con la cual entendemos que todo lo que vemos fue hecho de lo que no existía, solo por el poder de tu palabra, con la cual también sustentas toda tu creación. Sí, Señor, con la palabra de tu poder. Señor, nos has hecho renacer cuando, Señor, escuchamos tu palabra y nos diste la fe para creer y pasamos de muerte a vida. Señor, abre nuestros ojos para que veamos en tu palabra las maravillas de tu ley. Y contemplando en ella tu gloria como en un espejo, Señor, sigamos siendo transformados como tu imagen por tu Espíritu. Esto lo oramos los semillosos, quienes decimos, así sea. Amén y amén. Bien, ha sido muy interesante. Raúl González decía, y no sarcásticamente, la verdad, realísticamente decía, bueno, parece ser que nuestro ritmo a través del Evangelio de Mateo lo hemos bajado de capítulos a párrafos y después de porciones a versos, y no sabemos cuánto nos llevará a terminarlo, pero la verdad es de que lo estamos disfrutando y estamos experimentando no solamente revelación, sino transformación. Y estamos en el capítulo 6, ahí inmersos en el discurso más conocido, menos entendido y menos aún obedecido del Señor, el llamado Sermón del Monte. Y pasamos por esta cima inescrutable, imposible para el ser humano, de amar a nuestro enemigo, de poner nuestra otra mejilla cuando somos tratados como esclavos, de ir la segunda milla cuando somos obligados a hacer lo que no queremos, a no solamente permitir, sino al ser despojados, aún dar más allá de nuestras fuerzas, cosas verdaderamente imposibles. Y ahora en el capítulo 6, como que todo comienza a tener sentido. En el capítulo 5 parecería que el Señor, a través de revelarnos el carácter precioso de Jesús en estas bienaventuranzas y en estas 6 contradicciones entre la interpretación de los escribas y el espíritu detrás de la ley que Jesús vino a plantear, en el capítulo 6 nos empieza a dar la clave y nos dice: disciplinas espirituales son la clave para que la vida de Cristo se manifieste en tu vida. Otra vez, las disciplinas espirituales, que son cuando des, cuando ores, cuando ayunes. La semana pasada, antepasada, que estábamos estudiando estos textos, reflexionábamos
que Jesús no nos está pidiendo que demos, no nos está pidiendo que oremos, Él asume que estamos dando, Él asume que estamos orando también. Y entonces se hace una interrupción y mientras está el Señor y Mateo recolectando estas enseñanzas y organizándolas al puro estilo de Mateo, porque vemos que él encuentra belleza en el bosquejo, belleza en el orden, rompe su orden y nos dice, es importante aquí considerar las enseñanzas de Jesús acerca de la oración, esta disciplina espiritual que veíamos la semana antepasada, que la oración es una conversación que de antemano el Señor ya ha comenzado y que somos invitados a responder. Es el oxígeno del alma. Y bueno, en esta ocasión, este texto que tenemos entre los versos 7 y el verso 15, le he titulado a nuestra charla, Ora a tu Padre. Y tengo 3 reflexiones. La tercera es un poco grande y medio desbalanceado el bosquejo. La primera es quien te escucha, verso 7, quien te conoce, verso 8, y la oración del Padre Nuestro, quien te responde, versos 9 al 15. Y vamos a tener una breve descripción y reflexión de estas 6 peticiones, porque, pues, repito, en células vamos a conversar mucho más ampliamente de este precioso y hermoso texto. Ora a tu Padre quien te escucha. Verso 7. Orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles. Esta es la palabra para describir a las personas de entre las naciones, las personas no judías, no descendientes de Abraham, cuyas costumbres son paganas. Esto es una mezcla de deidades, una mezcla de culturas que les llevan a abrazar estos hábitos de oración específicos, como la gente de entre las naciones que piensan que por su palabrería serán escuchados. Es muy interesante que antes de enseñarnos a relacionarnos con Dios como un Padre, Jesús contrasta esta oración sincera y relacional con la oración de los paganos, quienes llenos de temor tratan de adular a las diferentes deidades con nombres, con cualidades, con virtudes, de tal forma que número 1 escapen de su ira, pero número 2 también que escapen de ser ignorados. ¿Debe un pequeñito, por ejemplo, mencionar el nombre de su papá correctamente para que su papá escuche y le atienda? Señor José de la Concepción Ramírez Espinoza de los Monteros y de las Casas, o sea, yo no sé cómo hablaría un chavito, pero diría, ¿pudiera usted cambiarme, por favor, el pañal? De ninguna manera, ni siquiera tiene que decirlo, porque su mamá o su papá van a atender su petición aún antes de que este bebé la pida. La oración es familiaridad. La oración es cercanía. Es nuestra expresión de íntima confianza hacia nuestro Padre amoroso, quien es glorificado a través de sus hijos que le conocen, quien es glorificado a través de sus hijos que confían en Él, quien a su vez es deshonrado por aquellos que solo hablan y hablan, repiten y repiten y repiten, tratando de convencerle o de darle razones. Por favor, jamás este es un principio bíblico, es un principio semilloso. ¿Quién le ha dado a Dios una razón para que Dios le bendiga? Para que de Él pueda recibir algo. Todo es de Él, todo es por Él, todo es para Él. Es deshonrado por aquellos que hablan, repiten, repito, o tratan de darle razones para que les bendiga. O simplemente esto, porque no conocen a su Padre. ¿Hay algo de malo en una oración repetitiva? Es una pregunta, creo yo, importante e interesante. Jesús en Getsemaní oró 3 veces las mismas palabras. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Por lo que una oración que repetimos una y otra vez puede ser señal de dependencia y de confianza en Dios, si es que a esta oración acompañan las palabras, no sea como yo quiero, sino como tú. Pero cuando no están estas palabras y no está este corazón y no está esta actitud,
Esta es una seña de una relación lejana con el Padre, o quizás una relación inexistente. Ora a tu Padre, Él te escucha, Él te ama, pero también te conoce. Verso 8. No se hagan pues semejantes a estas personas paganas que están llenas de costumbres y no del temor de Dios, esto es, de la instrucción de la palabra de Dios. Porque tu Padre, otra vez, ¿cuántas veces esta sección repite la palabra Padre, haciendo énfasis de que la oración es una expresión de familiaridad, de una íntima relación entre un hijo y un padre? Tu Padre sabe qué cosas tienes necesidad antes de que ustedes se las pidan. Y uno de mis primeros dilemas como discípulo de Jesús, así recién creyente, a la iglesia que yo iba, teníamos un grupo de jóvenes y una vez fue un pastor y nos dio una instrucción acerca de la oración y yo no entendía nada. ¿Por qué tengo que orar si mi Padre me conoce? Porque Él conoce todas las cosas que están en mi mente y en mi corazón. Aún la palabra no está en mi lengua y Dios la conoce. Entonces, ¿por qué necesito orar? ¿No? Pues sí, efectivamente, como hemos platicado bastantes veces, la oración no es decirle a Dios qué hacer. No estamos nosotros al control. Él está sentado en el trono del universo y Él es un Dios bueno que conoce nuestras necesidades tanto que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta mañana en nuestra reunión de oración comenzamos orando Efesios capítulo 1, del verso 3 en adelante, las bendiciones del Padre. El verso 3 dice que hemos sido ya en el pasado bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Qué le voy a pedir a Dios que en Cristo no me haya dado? El Señor me conoce y me ama y conoce mis necesidades. La oración, pues, una y otra vez hemos dicho que no cambia en principio las circunstancias, aunque Dios es poderoso para hacerlo. Menos aún cambia los propósitos eternos de Dios y su carácter. Lo primero que cambia es nuestro corazón. Y de estar ansiosos y angustiados podemos encontrar reposo y descanso, porque en quietud y en confianza, dicen los salmos, está nuestra fortaleza. Ora a tu Padre, quien te ama, quien te conoce y también quien te responde. Versos 9 al 15, vuelvo a leerlo, lo vamos a leer muchas veces porque es una bendición. Porque en sí no solamente este es un modelo de oración que podemos usar para nuestra oración diaria, sino también es una preciosa y poderosa oración que necesitamos repetir si es que nuestro corazón, nuestra mente y sobre todo nuestra relación con Dios está cercana. Ustedes orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si no perdonan, esto es importante que lo subrayemos. Porque si no perdonan a los hombres sus ofensas, porque si perdonan a los hombres sus ofensas, tu Padre Celestial que está en el cielo perdonará las tuyas y viceversa. Si no perdonamos a los hombres nuestras ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará las vuestras. Bien, las oraciones de las naciones paganas a las que hace referencia el Señor eran oraciones súper largas, con un contenido mega corto. Por el contrario, Jesús nos enseña en el Padre Nuestro una oración de dimensiones, si tú quieres, hasta pequeñas, pero con un profundo y enorme contenido que está dividido en 6 partes o 6 peticiones principales. Sé que esto lo sabemos todos. Las 3 primeras tienen que ver con el Señor, las 3 segundas tienen que ver con nosotros. Las primeras hacen referencias directas a los intereses del Señor. Las segundas 3 hacen referencia directa a los intereses de cada uno de nosotros. Las primeras 3 peticiones expresan, repito, nuestro interés por la gloria de Dios en relación con su nombre, con su reino o dominio y su voluntad. Nombre, cuando pienso en nombre, si nuestro concepto de Dios fuera solo una fuerza impersonal en el universo, entonces no habría nombre. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Cuántos paganos
Otra vez, primero nos da el contraste y el marco de las oraciones de las personas paganas. Y las oraciones paganas que no conocen a Cristo, que no les ha resplandecido el Evangelio, o muchos de ellos dice Pablo, nuestra vergüenza, no conocen el Evangelio porque no se los hemos predicado. Muchas de estas personas piensan en un Dios o una fuerza impersonal en el universo. Si fuese así, no habría nombre, reino o voluntad de las cuales tuviésemos que preocuparnos, ¿o sí? También si nuestro concepto de Dios, como los paganos, fuera lo fundamental en nosotros o la esencia misma de nuestro ser, entonces sería imposible distinguir entre los intereses de Dios y los intereses de nosotros. Pero si Dios es un Dios personal, revelado en la persona y en la obra de Jesucristo, quien siendo el creador de todo lo que existe y quien así mismo nos redimió y nos limpió de nuestros pecados con su sangre para restaurarnos y convertirnos en agentes de transformación, de redención en este mundo suyo, entonces definitivamente sus intereses son diferentes a los nuestros y sus intereses son más importantes que los nuestros y sus intereses van en primer lugar antes que los nuestros. ¿Están de acuerdo conmigo? Muy bien. Santificado sea tu nombre. Su carácter es tan diferente. Su carácter es santo. De todas las traducciones y definiciones de la palabra agio o apartado que yo he podido leer, la más sencilla y la más contundente es la palabra diferente. El carácter del Señor es diferente a todo lo que mi mente pueda concebir, mucho más bueno de lo que yo puedo imaginar, mucho más justo de lo que yo pueda concebir, mucho más poderoso y aún así misericordioso de lo que jamás cualquier ser humano pueda comprender, y aún así desea que le conozcamos. Santifica, Señor, tu nombre. Me suena a Moisés diciéndole al Señor, muéstrame tu gloria, Señor. Y la respuesta de Dios a Moisés es, no me verá hombre, vivirá. A Dios nadie le vio jamás, Juan 1:18. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Santifica tu nombre. Dios quiere revelarse a ti, a mí, a nosotros, al mundo, a través de la persona de Jesucristo. Da a conocer tu carácter y tu nombre en la faz de tu Hijo Jesucristo. Venga a nosotros tu reino. ¡Qué petición! Bueno, todas estas que tienen que ver con la gloria de Dios son enormes, enormes, enormes. ¿Cómo debemos abrazar este aspecto de los intereses de Dios, de la gloria de Dios? Establecer su reino en la tierra, cosa que, por cierto, ya ha sucedido. Cuando el Rey de Reyes se acercó, Él acercó literalmente su reino a la tierra. El reino de los cielos se ha acercado en la persona del Rey de Reyes y Señor de Señores. Arrepiéntanse y reciban el Evangelio. Ahora nosotros, su iglesia, Semilla, toda su iglesia, a través de la historia, en el mundo entero, tú y yo somos este reino de sacerdotes que somos llamados a extender su reino con obras de justicia, que dejen en claro que Jesucristo es el Señor. Venga a nosotros, venga al mundo, venga a mi vida, venga a mi nación, a mi barrio, a mi familia, a mi entorno, a mi matrimonio. Venga, Señor, tu reino, tu gobierno. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cómo podríamos resistirnos a la voluntad del Señor si es buena? ¿Cómo podemos resistirnos a la voluntad de Dios si es agradable, te va a gustar? Si es perfecta, dice Pablo, no se equivoca. Por lo cual es importante aprender a desearla. Y yo quiero preguntarte, ¿deseas que su voluntad sea hecha en tu vida? Porque antes de pedirla hay que desearla, no sé si estás de acuerdo conmigo. Es importante también discernirla. ¿Qué haces para discernir la voluntad de Dios? Qué importante es considerar las Escrituras, el consejo sabio de personas que aman a Dios y te aman. Las circunstancias, reconoce a Dios en todos tus caminos. El consejo sabio. ¿Qué haces tú para discernir la voluntad de Dios? Pero lo más importante, una vez que te es clara como el agua la voluntad de Dios, que la has discernido, hacer su voluntad es lo más importante. Solo entonces podremos llamarnos discípulos de Jesucristo, seguidores de Jesucristo, que aprenden,
que practican y que enseñan la palabra de Dios. En la segunda parte de esta preciosa oración, cambia de enfoque del tú al nosotros, mientras ahora nos enfocamos en nuestros intereses. En este modelo de oración, aún en las peticiones referentes a nosotros, en ningún momento nos enseñó Jesús a pedir cosas, esto me llama la atención, terrenales, tales como: Señor, danos felicidad. Señor, danos paz. O peor aún, danos influencia, danos poder, Señor, danos riquezas. En ese sentido, este modelo de oración podría no ser tan atractivo para aquellos que buscan estas cosas temporales. La fórmula plural de esta oración, el famoso nosotros en lugar del mí supercomún, característico de mi naturaleza egoísta caída, más de acuerdo, repito, a esta naturaleza, se enfoca estrictamente en los requerimientos mínimos de supervivencia. Se me hace muy interesante que estas tres peticiones restantes que tienen que ver con nosotros, repito, y lo voy a repetir mucho, se enfocan en nuestros requerimientos mínimos de supervivencia. Sí, lo escucharon bien. La oración de Jesús, conocida como el Padre Nuestro, se enfoca solo en los requerimientos mínimos de supervivencia, tanto físicamente como espiritualmente. El pan nuestro de cada día. Este aspecto de la oración nos hace recordar rápidamente, lo primero que nos viene a la cabeza es el evento sobrenatural y maravilloso de supervivencia del pueblo de Israel cuando el Señor, a través del desierto de Sinaí y por espacio de 40 años, les sostuvo con maná, pan del cielo, literalmente pan del cielo. Qué importante es reconocer que no es nuestro talento y es algo que a mis ya 60 años necesito aprender a acostumbrarme a decirlos, ya vivirlos con dignidad, centrado en Cristo. Para mí ha sido súper importante en estos años reconocer que no ha sido mi talento, no ha sido mi fuerza, no ha sido mi trabajo, mi profesión, mi habilidad, el que me ha sostenido hasta el día de hoy, sino que mi sustento y el de mi familia ha provenido de mi Dios. Porque dice Jesús, ¿qué es más alimento? ¿Qué es más, el alimento o el cuerpo? La vida nos la ha dado nuestro Dios y Padre precioso y la sustenta. Primero es la vida y después el sustento de nuestra vida. Y la sustenta el Señor a través del alimento. Así que si tienes todo el oro del mundo para comprar todo el alimento del mundo, pero si no tienes vida, estás perdido. Qué importante para el discípulo de Jesús es aprender a depender de Dios, darle gracias a Dios, darle gloria a Dios y solo a Él, en todo y por todo. Y recordar las palabras también del apóstol Pablo, que escribió: gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. La piedad acompañada de contentamiento. ¿Quién es la piedad? No es una actitud religiosa, la piedad es una persona, Jesucristo, y en Él estamos completos, y nuestra, no supervivencia, nuestra existencia depende de Él y solo de Él. Ahora, perdona nuestras deudas, muy importante, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. En primer lugar, esta petición confronta nuestra tendencia egoísta de pedir y ver primero por nuestras necesidades antes que por las necesidades de los otros. En esta petición Jesús asume que nosotros, escucha esto, ya estamos perdonando a los que nos han ofendido. Yo lo voy a recordar. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos deben o a los que nos ofenden o a nuestros deudores. En otras palabras, Jesús asume que nosotros ya estamos perdonando a los que nos ofenden, que nosotros ya estamos visitando primero a los necesitados, o estamos supliendo las necesidades de otros, estamos saciando el hambre de otros, estamos yendo a ver al preso, al enfermo. Entonces, y solo entonces, tendríamos la libertad de venir a nuestro Padre, lleno de gracia, y recibir misericordia para el oportuno socorro. Y esto lo confirman sus palabras en esta rúbrica, preciosa sí, pero súper confrontadora, porque si perdonas a los hombres sus ofensas, también el Señor perdonará tus ofensas, y viceversa. Parecería que el sentido de esta rúbrica confrontadora y hermosa sería algo como: Héctor, no quiero que pidas algo que tú no estás dispuesto a dar u ofrecer a otros primero.
Otra vez, Héctor, no quiero que vengas a pedirme misericordia, tú y si tú has cerrado tu corazón para tus enemigos. Yo no quiero que me pidas provisión si tú no estás compartiendo tu pan con el hambriento. Yo no quiero que pidas salvación para tu familia si no estás predicando el evangelio. Eso está fuertísimo. Eso está fuertísimo. Jesús asume que nosotros estamos saciando. Y así dice uno de los proverbios. El que saciare, será saciado. El que saciare, será saciado. Y la última petición de las 6, la tercera que tiene que ver con nosotros. Líbranos del maligno. Y aquí me voy a preparar con algo que el pastor James me compartió y que yo voy a leer. Dice así, líbranos de... si me ayudas a leerlo, James, prepárate. Claro. Líbranos del maligno. Jesús no nos hace o no nos está enseñando a orar para ser fuerte ante las tentaciones, repito. Líbranos del maligno no es una invitación a que nos sintamos fuertes y poderosos ante las tentaciones o en las pruebas, sino a huir de la tentación y fortalecernos en Dios. Esta petición es un reconocimiento humilde y vulnerable de nuestra condición ante la tentación, ante la prueba, ya que el Espíritu está dispuesto, dice el capítulo 26 del libro de Mateo, pero la carne es débil y el Señor lo conoce, por eso nos dice, Señor, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y aquí es donde yo abro la cámara y te pido, Pastor James, que nos leas esto que me compartiste esta mañana antes de orar. A la 1, a las 2 y a las 3. En esta idea de no caer en tentación, siempre hemos escuchado a los seguidores de Jesús de cuidar nuestro testimonio. Correcto. Y muchas veces pensamos que ese buen testimonio es por pues, lo espiritual que soy y lo buen cristiano que soy. Suena un poco a cuida hacer tu justicia delante de los hombres. Exactamente. Como queremos más bien lucir bien delante de la gente. Así es. Y a eso le llamamos cuida tu testimonio. Buen testimonio. Buen testimonio. Dar buen testimonio. Y por eso esta idea, esta reflexión, en la subcultura cristiana, la frase dar buen testimonio se utiliza para ponernos presión de alcanzar los estándares de moralidad de esta misma. En la Biblia, nuestro buen testimonio es nuestra proclamación de que Jesús nos ha quitado toda presión al alcanzar los estándares de Dios por y para nosotros. El testimonio bíblico no es algo que vivimos, sino algo que declaramos y cuyo enfoque no es lo bueno que somos nosotros, sino lo bueno que es nuestro Salvador. ¡Qué diferencia! La presión de dar buen testimonio comete el error de pensar que principalmente glorificamos a Dios a través de nuestra fuerza, cuando en realidad lo hacemos por medio de nuestra debilidad. Por eso Pablo concluyó, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. A veces el mejor testimonio es el que declara, yo no he podido, pero Él sí puede. A veces el mejor testimonio no es el que declara. Es el que declara. Yo no he podido, pero Jesús sí. Pero Jesús sí puede. Y en ese sentido es que termina esta preciosa oración y no nos metas en tentación. Es un reconocimiento vulnerable de nuestra necesidad urgente de Dios, sí. ¿No? Esa es la razón por la que nos levantamos a primera hora en la mañana y buscamos su rostro y respondemos a la conversación que Él ya comenzó al venir a orar y a fortalecernos en Él, porque la carne es débil. No nos metas en tentación. Líbranos del todo. O sea, no quiero ser fuerte ante la tentación. No quiero ser fuerte ante el maligno. Líbrame del todo, Señor. Porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. ¿Les parece que oremos, familia preciosa? Señor hermoso, gracias por esta invitación, esta conversación que tú ya como nuestro Padre has comenzado, Señor. Gracias por este anhelo que tienes, Señor, de que vengamos a ti a descansar, a conocerte, Señor,
a conocerte, a aprender, Señor, a amar las cosas que tú amas, a pedir las cosas que tienen que ver con tu gloria en este mundo, Señor. Y por otra parte, Señor, aprender que en esta vida, en este mundo, lo único que necesitamos eres tú. Por eso nuestras peticiones son mínimas, Señor. Porque, Padre, por otra parte, Señor, teniéndote a ti, estamos completos. Y quizás te has conectado con nosotros o estás escuchando este audio y no tienes una relación con tu Padre que está en el cielo. Quiero decirte que la Biblia dice que Jesús vino a lo suyo, a este mundo que Él creó, pero los suyos, los judíos, no le recibieron. Pero todos aquellos que le reciben y creen en su nombre, ¿cuál es su nombre? Jesús. Fue llamado Jesús porque Él vino a este mundo a salvar a los pecadores. Vino a dar su vida en rescate por todos nosotros. Si tú crees que eres un pecador y que esto te ha apartado de Dios todos estos años y que Dios en la persona de Jesús ha venido a buscarte, a morir en una cruz para mostrarte su gracia, su misericordia, su poder, su amor, para darte una nueva vida y una razón para vivir, tú puedes recibir su gracia, su amor, pedirle perdón y hacerle tu Padre. Que Él, dice la Biblia, será amplio en perdonarte, amplio en recibirte como parte de su familia para que tú puedas con toda libertad decirle, Padre mío que estás en el cielo, no porque yo nací de un linaje especial, sino porque en Cristo soy adoptado hijo tuyo. Puedes decirle, Señor Jesucristo, perdona mis pecados, son muy grandes, son muy negros. Quiero pedirte que me perdones. Reconozco que tu sangre es poderosa para limpiarme y reconciliarme contigo, que soy salvo, Señor, de la muerte que el pecado trae al mundo, no por mis buenas obras, no tengo ningunas, sino, Señor, por tu grande gracia, por tu misericordia, al dar tu vida y pagar el precio de mi rescate. La paga del pecado es muerte, el regalo de Dios es vida en Cristo. Lo recibo, gustoso, alegre, y te pido que me recibas en tu familia, porque te lo pido en tu nombre precioso, Señor. Amén y amén.